This program is a presentation of UCTV for educational and non-commercial use only. Muy buenos días. Me llamo Dr. David Copenhaver y soy parte del equipo de anestesia y dolor y la división de dolor en UC Davis. Tengo el gran placer de poder explicarle un poco sobre lo que es el manejo de dolor, pero empezamos, más importante, empezamos con una simple definición, ¿qué es el dolor específicamente? Entonces, un breve reviso sobre lo que es el campo de dolor. Y aquí estamos en la UC Davis, importante. Entendemos que el dolor es un fenómeno físico y emocional. Estas imágenes demuestran, cuando lo están viendo, no necesariamente tienen dolor, pero sí, cuando lo están viendo, causa una emoción de daño. Y realmente podemos analizar que dolor es un fenómeno que tiene un enlace entre los dos aspectos. Específicamente, es interesantísimo cómo es el dolor relacionado a los genes. Y genéticamente, y los estudios genéticamente del proyecto del genoma global, hemos podido notar que hay ciertos genes influidos en la transmisión del dolor. Hay individuos que nunca han sentido dolor, pero aún así tienen empatía, pueden entender el dolor. Y en recibir estos individuos que nunca han sentido dolor, cuando ven estas imágenes, sí tienen empatía o pueden reaccionar como si habrán tenido dolor. Entonces entendemos que es un enlace sumamente especial tener el dolor físico o potencial. Hasta un choque, por ejemplo aquí, cuando le da la cara a alguien. Es impresionante, impresionante. Entonces, en solo ver las imágenes, provoca esta sensación interna. Muchas veces en circunstancias como esta, estas imágenes demuestran que el cerebro que percibe el dolor es sumamente importante, no solo el periferio. Entonces, regresamos a lo que es la parte esencial de la charla. Es un esquema, un bosquejo sobre lo que vamos a platicar. Primero, decimos lo que es el dolor. Dolor, ¿cómo se define? ¿Cómo lo vamos a definir? Dolor, ¿cómo se clasifica o categoriza? Dolor, un breve reviso sobre la fisiología del dolor y el panorama de tratamientos para diferentes clases de dolor. Y luego vamos a platicar un poquito sobre lo que es el futuro de medicina hacia el tratamiento de dolor. Empezamos con cómo se define el dolor. Hay muchas diferentes definiciones para el dolor que vienen de diferentes ramos. Empezamos lo que es la definición, lo que es como es definida por la Real Academia Española. Ellos dicen que dolor se define como aquella sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior y también como un sentimiento de pena o congoja que se padece en el ánimo. Lo importante de realizar de estas definiciones es que hay un aspecto aflictiva, una sensación de molesta, pero también hay un aspecto de que se relata al ánimo, lo que es la emoción. Entonces, hay una concordancia entre los dos. Dolor también se define por medio de la antigüedad clásica,
Históricamente se notaba que el cuerpo era una combinación de los humores de diferentes energías en balance. Y la antigüedad clásica demostraba que había un imbalancia o un desequilibrio en lo que son los humores, proveyendo una especie de alerta, porque cuando uno siente dolor es una forma de alerta que se nota que el cuerpo tiene una extremidad, una parte del periferio que está en daño y el cuerpo se está alertando al cerebro que esta parte está en daño. Entonces, un desequilibrio de los humores fue una definición usada anteriormente en la historia. Ahora entendemos, ya progresando con el futuro, en 1964 hay dos profesores, Melzack y Casey, en los 60, como le acabo de decir, que demostraron que el dolor tiene tres aspectos. Una experiencia perceptiva tridimensional, una vertiente sensorial, afectiva y cognitiva. Entonces, lo que se encuentra es que el dolor es un aspecto que tiene aspecto sensorial, afectiva, la emoción, y también lo cognitiva. Lo que usamos actualmente es la definición que viene de la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor. Y demuestran que la definición siguiente: dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado con un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño, lo cual también demuestra que hay un aspecto emocional y también un aspecto físico. Y si vamos avanzando, tenemos que entender en el campo de dolor que hay ciertos términos, ciertas definiciones. Empezamos con lo que es alodinia. ¿Qué es alodinia? Alodinia se puede notar, ya que hemos descrito lo que es la definición del dolor, podemos entender lo que es los términos alrededor del campo de diagnóstico del dolor. Alodinia es un dolor provocado por un estímulo que en condiciones normales no provoca el dolor. Es decir, ya cuando una persona ha tenido daño a nervios en el periferio, por ejemplo, a efectos secundarios de una cirugía que ha cortado nervios, la persona puede tener dolor conforme de esa agrupación de nervios, de esa distribución de nervios. El estímulo de solo sobar la piel puede provocar un dolor tremendo. Eso se nota como alodinia. Analgesia se define como ausencia de dolor ante un estímulo normalmente doloroso. Es decir, ese es el aspecto central de anestesia, es mantener una analgesia, que la persona cuando tienen un estímulo provocado que provoca dolor, que normalmente es doloroso, no lo siente. Anestesia dolorosa, aspecto diferente. Esta definición es una percepción de dolor en una área que ya está anestesiado o insensible. Es decir, posiblemente has tenido cirugía y estás insensible en parte de la piel, y en ese aspecto no pueden sentirlo, pero en este caso sí se siente el dolor. Entonces es una forma, una especie de dolor donde no se debe sentir, pero sí se siente. Dolor central es un dolor asociado con lesiones en el cerebro. Es decir, no está situado la etiología en el periferio, sino que se nota que está central en el cerebro. Y eso es un término importante. Solo para seguir con la misma discusión, hay otros términos importantísimos en el manejo de dolor. Hiperalgesia, la respuesta exagerada a un estímulo doloroso. Entonces, es decir, tenés un estímulo doloroso y responde, es decir, de una forma exagerada a lo que es el estímulo. Hiperestesia, sensibilidad aumentada al estímulo sensorial. Es decir, la persona tiene sensación, pero a la sensación normal que siente es exagerada. No necesariamente dolor, como hiperalgesia. Se siente un estímulo doloroso, pero es exagerada lo que es la respuesta. Y en este caso es una sensación nada más, pero es exagerada lo que es la sensibilidad. Hipoalgesia, la sensibilidad disminuida al estímulo de dolor. Es decir, la persona es más o menos insensible o menos sensible que la otra persona. Entonces,
lo que es el estímulo de dolor va disminuyendo conforme lo que está provocado. Hipoestesia también es una sensibilidad disminuida al estímulo sensorial. Y para que seguir adelante, neuralgia es un dolor en una zona específica de nervios. Es decir, los nervios corren en ciertas direcciones, pero en agrupaciones. Distribución de nervios van juntos y las raíces de los nervios van juntos. Y cuando uno tiene dolor conforme una agrupación de nervios, se nota como neuralgia. Ya para seguir con los últimos 3 términos. Neuritis es una inflamación de unos o varios nervios. Neuropatía es una alteración patológica de un nervio o varios nervios. Entonces puedes tener mononeuritis o polineuritis, un nervio que tiene inflamación o múltiples nervios que tienen inflamación. Neuropatía, como uno puede tener daño específico al nervio, y ese daño se puede ser provocado por muchas cosas. Puede ser secundario a diabetes, que daña los nervios. Puede ser después de que una persona ha recibido quimioterapia. Muchos diferentes aspectos conforme la neuropatía. Pero neuropatía, como definición, es alteración patológica de un nervio o varios nervios. Es importantísimo saber eso. Y lo que son los receptores de dolor en el cuerpo, en el periferio, son los nociceptores. El nociceptor es al nivel microscópico. Y lo que se llama lo que es el receptor que recibe la esencia de toda la información de dolor y lo transmite de ahí, del periferio, hacia la médula espina, la espina dorsal, hacia el cerebro. Bueno, ¿cómo se clasifica el dolor? Se clasifica de muchas diferentes formas. En el pasado se decía que se podía clasificar por medio de etiología, es decir, dolor por medio de cáncer, es decir, secundaria a cáncer, dolor metabólico. Y esa es una forma de clasificar dolor. Clasificación sobre la expectativa de la vida. Eso también fue un aspecto bien interesante que realmente no se usa hoy en día, pero conforme la expectativa de la vida fue usada. Clasificación según la región afectada. Todavía lo usamos, notamos dolor de cabeza, por ejemplo. Dolor de cabeza, nota la región donde se provoca el dolor. Y también puedes tener dolor del brazo, dolor de las piernas, dolor de los pies. Entonces la región afectada es importante. Esa es una forma de clasificar el dolor. Clasificación según las características temporales. Bien interesante, lo usamos hoy como un medio de clasificar el dolor por largo plazo o corto plazo. Entonces depende de lo que es la temporal, el aspecto temporal. Entonces, el aspecto temporal se puede clasificar dolor agudo, de corto plazo, dolor crónico, más que 3 a 6 meses, depende de cómo lo está clasificando, maligno, que no es un aspecto, que es un aspecto conforme al cáncer, y benigno, que no hay cáncer, pero uno ha tenido dolor crónico por más de 6 meses. Entonces, brevemente, la fisiología del dolor es un poco complicado, pero demuestra que empieza con la parte izquierda, hay la piel al nivel del periferio. De allí, los nociceptores transmiten la información hacia la médula espinal. Por medio de la columna se dirige esa información para arriba hacia el cerebro. Entonces, se nota que hay una transmisión de información del dolor desde el periferio hacia la columna, de la columna hasta el cerebro. Entonces, estamos viendo que dolor tiene muchas clasificaciones, muchas definiciones, es una orquesta complicada de cómo se transmite. Estamos analizando aquí que la fisiología de dolor también se nota con inflamación. Entonces, lo que les quiero enseñar, y si pueden ver que hay un cuchillo que dice lesión. Donde dice lesión, ahí es donde demuestra que esa es la piel, que va cortando la piel. Todos estos bosquejos demuestran que hay proteínas envueltas en formar inflamación. Inflamación puede provocar más dolor
porque los propios nervios, la inflamación y las proteínas que provocan inflamación aumentan la sensación de los nervios para transmitir más información desde el periferio hacia la columna, hacia la médula espinal, hacia el cerebro. Entonces, aumentan el sistema. Y eso es lo que quiere demostrar esta muestra. Aquí tenemos, ya que cuando una persona tiene dolor crónico, es una situación de shock para todo el cuerpo. No solamente se describe el dolor físico, pero como le he dicho y hemos visto en el video principal, hay un aspecto emocional también. Por ejemplo, la persona que empieza a tener dolor, el mundo se vuelve bien pequeño. Todas las decisiones del día, las actividades normales se vuelven bien definidas conforme el dolor. Tienen que planear todo el día por medio de lo que sienten ellos con el dolor de la espalda. Entonces no pueden ir en viajes largos por medio del vehículo. Tienen que decidir cuántas horas van a pasar en las tiendas, porque no pueden ir de compra, no pueden chiñar o estar ayudando a los niños, si tienen niños familiares en la casa. Entonces, la persona empieza a tener un aislamiento social, eso se nota la punta para arriba, la parte más superior de la imagen. Depresión, la persona empieza a sentir deprimida. Estrés, ansiedad, dificultades en dormir. La persona ya tiene lo que es la arquitectura de la dormida, está disturbada. Entonces, fatiga, inactividad. Inactividad es importante porque la persona ya no está activo, entonces no pueden hacer ejercicio, terapia física y el aspecto del resto del cuerpo empiezan a dañar. Entendemos que dolor también, aparte de ser definida, clasificada, también tenemos los diferentes múltiples aspectos de dolor crónico. Tenemos dolor somático, que es lo normal que se demuestra conforme daño al periferio. Dolor mayofacial, dolor de los músculos. Dolor neuropático, específicamente el dolor de los nervios cuando son dañadas, pueden causar una específica sensación. Dolor inflamatorio y últimamente cuando uno va a describir tratamientos para cada forma de dolor somático, muscular, neuropático, inflamatorio, hay medicamentos que se dedican a cada aspecto. Cada aspecto hay medicamentos especiales. Y tratamientos para lo que son las comorbilidades que están alrededor del dolor. La dificultad con dormir, ansiedad, depresión, son aspectos también que se tienen que enfrentar cuando uno está tratando el dolor. Entonces, entendemos que la fisiología del dolor es complicada, pero sí también hay ciertos aspectos que son últimamente parte de lo que es el bosquejo. Es decir, las raíces de la columna, de los nervios, de la médula espinal, forman ciertos territorios. Territorios, es decir, corresponden, las raíces corresponden a ciertas partes de la piel. Por ejemplo, te lo voy a señalar. Le señalo que en la parte L2, en la parte inguinal de la pierna derecha, demuestra que ese territorio de la piel es cubierto por la raíz lumbar número 2. Es decir, las raíces que salgan de la médula espinal corresponden a ese territorio. Si notamos que también aquí hay dolor que ocurre con ciertos aspectos de la vida. Por ejemplo, hemos escuchado en inglés la palabra shingles o varicela. Varicela es un virus que todos hemos tenido experiencia por lo general cuando estamos en la infancia. Este virus vive después de la infección principal dentro de los nervios, somnolente. Cuando se provoca estrés, se baja el sistema inmune. Por ejemplo, con quimioterapia o, por ejemplo, bajo estrés significativo con HIV y SIDA. Eso puede ocurrir, que demuestra lo que es este roncha especial que están en la misma parte donde corren los nervios. Entonces, tratamientos para el dolor el panorama es extensivo. Medicamentos, como le hemos dicho, hay medicamentos para situaciones muscular, inflamatorio, neuropático. También hay medicamentos específicamente para este dolor del periferio. Si pueden
Puede ser, por ejemplo, morfina, o hasta Tylenol, o hasta medicamentos específicamente para dolor neuropático, como Neurontin o Gabapentin, son medicamentos. Terapia física, sumamente importante. La terapia física también ayuda, es como una hermandad entre lo que son los medicamentos y terapia física. Psicología ayuda a la persona, al paciente, a tolerar lo que es el dolor, entender, comprender el dolor y enfrentarlo, el reto de tener dolor crónico. Meditación, también otro aspecto de la psicología, pero aparte que también ayuda al paciente. Procedimientos que podemos señalar son procedimientos, diferentes clases de inyecciones. Hacemos inyecciones, tal vez unos 40 diferentes clases de inyecciones, especialmente inyecciones a la columna lumbar para distribuir esteroides, para desinflamar las partes de los nervios en la columna, para ayudar con dolor inflamatorio. También tenemos diferentes clases de anestesia y bloqueos regionales que podemos hacer. Y últimamente la medicina ha provocado, la medicina pues del manejo de dolor ha provocado implantes, donde implantamos aspecto eléctrico para distraer a la persona del dolor principal. Sirven como una distracción del dolor. Entonces, el futuro, ¿en qué es el reto para la medicina que se especialice en el dolor, el manejo de dolor? Estudios genéticos. Hay ciertos individuos que no sienten dolor. Realmente es una deficiencia genética sumamente rara, pero estos niños tienen una gran insensibilidad congénita al dolor. Y entonces, estos niños se puede aprender de ellos para ayudar a esos pacientes que sí tienen dolor como el resto de la población. Entonces hay nuevos medicamentos que estamos enfocando, específicamente esos medicamentos por cada parte, cada específica clase de dolor, neuropático, como le he dicho, muscular, inflamatorio. Y los nuevos medicamentos, algunos están saliendo de estos estudios genéticos. Y la terapia genética, lo cual podemos hablar y si hay preguntas. Entonces, en conclusión, el dolor influye en múltiples aspectos, incluyendo elementos físicos y emocionales. Dolor se presenta en diferentes formas específicas y los tratamientos se dedican al clase de dolor. Uno tiene que notar que no todo dolor es igual y no todas las personas que sienten dolor lo sienten igual. Es un aspecto bien único, pero al mismo tiempo los medicamentos son específicos al clase de dolor. Y el futuro demuestra innovación en el horizonte que estamos viendo para este ramo de medicina que especializan en el tratamiento de dolor, como los estudios genéticos. Espero que han aprendido un poquito hoy sobre lo que es el dolor. Ha sido un gran placer y espero tener la oportunidad de platicar con usted en el futuro. Gracias.